Hola, ¿qué tal? Un abrazo enorme para todos. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche el día de hoy, martes 1 de noviembre. Comienza en forma ahora sí, muchachos, la cuenta regresiva para despedir el año 2022. De antemano, metido en esa celebración, tenemos el Mundial, que ya mis compañeros me están diciendo, ¿polla para cuándo? Y yo, muchachos, tranquilos, ya vamos a hacer el sorteo. Y más que tenemos dos invitados muy especiales en la mesa. A María Andrea Sierra, a Dubercano, con la muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bien, José, gracias. Bueno, yo hice la antesala para poder saludar. Tenemos invitados muy especiales, Luisa Restrepo y al alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa. Alcalde, bienvenido, Luisa, bienvenida. Ustedes saben que esta es su casa. ¿Ya tienen pollo o no tienen pollo de mundial? ¿A quién le toca? Otros dos cupos por acá los tenemos. La dejo a Luisa. Compañeros, Alcalde, ¿cómo Luisa, están? bienvenidos, muy Buenas tardes para todos los televidentes. Y bueno, usted ya dio la antesala, estamos en la cuenta regresiva, pero no solamente hablamos del tema futbolístico, el tema deportivo, sino que también hablamos de la Navidad, del inicio de la Navidad, de esa fecha tan especial, de ese mes tan especial para todos. Y en el municipio de Envigado, pues ustedes ya lo saben, ya se los habíamos contado. 11 de noviembre es la fecha donde vamos a encender los alumbrados navideños, donde vamos a iniciar la Navidad, donde todos los envigadeños y también los turistas y visitantes van a poder disfrutar de esas figuras que hicieron madres cabezas artesanas en el municipio de Envigado. Y bueno, hoy está con nosotros el alcalde Braulio Espinosa Márquez, que nos va a dar esa apertura y esa buena noticia de qué vamos a hacer precisamente ese 11 de noviembre en el municipio de Envigado. Alcalde, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes para todos, igual para los televidentes. Realmente estamos muy contentos del logro que vamos a tener porque somos el primer municipio del departamento de Antioquia y estoy seguro que el primero del país. No conozco otro municipio que vaya a encender sus alumbrados un 11 de noviembre. Eso ha causado alguna controversia, pero son más las personas a favor que aquellas que no están de acuerdo. Primero hay que aclarar que el costo para construir el alumbrado de Navidad es igual para instalarlo durante un mes o instalarlo durante 2 meses. Claro. No sube de costo la fabricación del alumbrado. Decisión clara tomada en mi administración es si vamos a gastarnos un recurso considerable, importante en un alumbrado de Navidad, pues no tenerlo un mes, sino durante 2 meses. Eso ayuda indudablemente a llevar turismo al municipio y genera también pues mayores ingresos al comercio local, centros comerciales, restaurantes, almacenes, y se mueve todo el transporte público en general. Es decir, que tampoco genera costos adicionales la construcción, pero tampoco genera un costo adicional en la factura de servicios públicos, que hay alguna preocupación de algunos habitantes. Bueno, no lo van a tener un mes sino 2 meses. ¿Será que me va a llegar algún valor adicional en la cuenta de servicios? Cero. Eso está cubierto dentro del presupuesto que tenemos para el alumbrado de Navidad y no se carga a la cuenta de servicios de ningún ciudadano. Empezar el 11 de noviembre es muy importante también porque permite llevar al parque las ventas de una gran cantidad de emprendedores, desde la morcilla, bueno, la empanada, todo lo que haga, todo lo que te haga grasa. Ha sido una preocupación porque lo que sí voy a subir yo soy más de peso. No, pero, imagínate, comiendo más natilla, más buñuelo. Y Nacho, pues no está hoy en el programa, pero... pero ella escribió Nacho, que lo que sea morcilla, él se apunta. Sí, no, Nacho hizo parte del jurado del concurso de morcilla en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. Son definitivamente las mejores del país y la mejor morcilla del país está en Envigado. Entonces vamos a arrancar el 11 de noviembre, a las 6 de la tarde estamos convocando a la comunidad en el parque principal y vamos a hacer un concierto de inicio de alumbrado de Navidad donde vamos a tener a Alfredo Gutiérrez y al Combo de las Estrellas en el parque principal de Envigado. Qué mejor manera. Música de diciembre, alumbrado, morcillita, arrancó diciembre desde noviembre en Envigado. Alcalde, ¿hasta qué horario va a estar encendido el alumbrado todos esos días de Navidad? Bueno, estamos definiendo, creo que los fines de semana lo vamos a llevar hasta la 1 de la mañana y en semana estamos definiendo el horario. Lo vamos a anunciar ya la próxima semana, los horarios, estamos definiendo horarios, pero lo cierto es que va a estar encendido durante toda la noche realmente. Hay un horario que ya no justifica dejarlo encendido, claro, sí, por costos, pero toda la noche pueden ir tranquilamente desde cualquier rincón de Antioquia o del país a ver los mejores alumbrados
que van a ser los de Envigado, sin duda. No solo el parque, ¿cierto? Tengo entendido que también hay otros lugares barrios. que se van a encender. Hay una zona que le hemos trabajado durante 6 meses, que se va a convertir también en un imán para el turismo gastronómico local internacional, que es la calle de la Buena Mesa. Claro. Esa zona es una renovación de 2.350 metros cuadrados de nuevo espacio público, donde tenemos pérgolas, mobiliario para que la comunidad pueda estar ahí, mesas, sillas totalmente públicas, una iluminación extraordinaria, un paisajismo de lo mejor. Y es una calle que primero era vehicular, que la cerramos totalmente, 2.350 metros nuevos de espacio público, y hay 70 locales de gastronomía en la calle de la Buena Mesa, gastronomía local internacional, y ahí también vamos a tener en todas esas manzanas alumbrado de Navidad. Alcalde, hablemos precisamente de esos comerciantes que van a poder disfrutar de la Navidad y van a poder vender sus productos, hablando de la reactivación económica en la ciudad señorial. ¿Cómo va a ser la participación de ellos ahí en el centro de la ciudad, en el parque principal de Envigado? Bueno, hace algunos años se escogían unos comerciantes y ellos estaban durante toda la temporada de diciembre. Nosotros cambiamos la dinámica, ojalá en muchas ciudades lo copien, y el espacio público no se lo entregamos a alguien durante toda la Navidad, solo una semana. Un emprendedor tiene toda la, digamos, la autorización de la administración para estar 7 días. A los 7 días sale y no regresa durante toda la temporada de diciembre, y tiene que cederle el puesto a otro comerciante durante 7 días. Logramos un tema más democrático, más participativo, más pluralista, más incluyente, más transparente además. Y nosotros no determinamos qué semana le toca. Si son 8 semanas de ventas en el parque, pues se inscriben, van. Hoy hicimos el sorteo, precisamente a las 3 de la tarde estuvimos en el sorteo. Ellos sacan la balota y la balota les dice si les toca la semana 1 o la semana 3 o la semana 5 o la semana 7. Y no hay ninguna posibilidad de que alguien interceda para decir a usted le toca una semana o la otra. Los comerciantes están muy contentos. 7 días en el parque implican un ingreso familiar muy representativo que les pueda ayudar a tener un recurso para el traído del niño Dios para sus niños, o para pagar los servicios o la cuota en el crédito bancario o el arriendo. Y eso también ayuda a que todos se sientan parte del proceso de reactivación económica, porque es distinto una familia cada 7 días distinta a una familia 8 semanas en el parque vendiendo sin darle la oportunidad a otros emprendedores. Alcalde, y Luisa, ahorita usted mencionaba lo que se viene, digamos, y la oportunidad que representa ese alumbrado para el municipio de Envigado, pero hablemos del detrás de, porque hace un momento veíamos unas imágenes de muchas mujeres que estaban precisamente haciendo la construcción de esos alumbrados. ¿Hace cuánto realmente vienen en esta preparación y cuántas familias se están impactando con esto? Porque eso también representa una oportunidad económica. Bueno, durante todo el año se trabaja. En Envigado somos ejemplo en la construcción de alumbrados. Muy importante que todos entiendan que nosotros no contratamos los alumbrados con nadie, los hacemos nosotros, los construimos con madres, cabezas de familia, con hombres, cabezas de familia, y los construimos durante todo el año. Ahí hay mujeres que llevan trabajando 5 o 6 años. Es algo que también cuidamos mucho, ese capital de esas mujeres que tienen ya experiencia, y cuando alguna de ellas por algún motivo se retira, pues vamos incluyendo nuevas hojas de vida de personas que piden empleo, tienen que ser del municipio de Envigado. Se le da prioridad a las que sean cabezas de familia, que sabemos que tienen mayor carga y mayor dificultad para sostener los hogares, y ahí pues siempre hay un número superior a 30 mujeres cabezas de familia, y puede aumentar dependiendo de la temporada y el mes en que estemos en construcción, van aumentando, pero siempre son mínimo 30 mujeres que están ahí trabajando durante todo el año. También algunos que trabajan en armar las piezas, soldadura, es un trabajo ya muy artesanal, porque detrás de la figura no está solamente, digamos, la manguera que conocemos, que ilumina, sino también el armar las piezas. Ustedes ahí ven en pantalla, está la frase "juntos sumamos", frases de Navidad, mensajes para la comunidad. Pues todo eso lo hacen prácticamente artesanos que tienen que hacer una modelación de las figuras como tal, hacer la soldadura, organizarlas, y pasan a la otra fase de instalación de alumbrado,
la prueba del alumbrado, y viene otra etapa ya posterior, que es bien compleja también, que es la instalación de los postes en la ciudad, la instalación de los pasacalles, que tienen que ver con personal experto, las pruebas del alumbrado que las estamos haciendo desde la semana pasada. Para poder encender un alumbrado hay que hacer muchas pruebas, si falló alguna cosa, corregirla. Pero el 11 yo sé que todo nos va a salir bien. Y es la primera vez que vamos a tener alumbrado de Navidad en 8 barrios. Y lo hicimos mediante un concurso del barrio más limpio. Los procesos de cultura ciudadana también tienen que trabajarse con las juntas de líderes comunales, pero motivándolos. O sea, listo, trabajemos un tema de cultura ciudadana, de cuidar tu barrio, mantenerlo limpio. ¿Y el premio cuál es? Iluminar el barrio. Se sienten motivados, se sienten ganadores. 8 barrios quedaron ganadores y en 8 barrios estamos instalando alumbrado de Navidad. Y la invitación, alcalde, para todos los envigadeños y para todas las personas que quieren conocer la gestión que se viene realizando en Juntos Sumamos por Envigado, en la administración municipal, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. La rendición de cuentas este próximo 8 de noviembre. Rendición de cuentas, martes 8 de noviembre en el parque principal, 6 de la tarde, donde vamos a mostrar cómo transformamos a Envigado en 3 años de manera muy positiva, cómo vamos a apuntar a terminar todas las obras que son grandes obras en el territorio envigadeño, cómo pasamos de un compromiso de 110 obras para entregar 140, 30 obras adicionales en Envigado, cómo convertimos una crisis, que es lo que hemos vivido en los últimos años, en una verdadera oportunidad de gestión, cómo se ha utilizado el recurso público y cómo nos ha rendido la plática en Envigado. Eso es lo que vamos a mostrar el 8 de noviembre. Alcalde, pues todavía falta un año de gestión, pero ya se comienza también a hablar de esos resultados. ¿Y cuál es ese logro que usted dice, bueno, es lo más importante que he hecho durante mi administración? No, la inversión en infraestructura educativa, 144.000 millones de pesos, nunca antes realizada en el municipio de Envigado. 5 colegios, un centro de desarrollo infantil, nuevo bloque de la Universidad de Envigado, y vamos a entregar ahora este diciembre la Escuela Superior de Artes más moderna del país, y estará ubicada en el municipio de Envigado. La tienen que conocer, todas las aulas tienen aire acondicionado, tenemos 30 aulas también de audiovisuales, totalmente insonorizadas, aulas también para fotografía, artes escénicas, auditorio, 2 ascensores, mejor dicho, una escuela que no tenemos nada que envidiarle a ninguna del país. Va a quedar como la mejor de Antioquia y diría yo que está entre los primeros lugares del territorio colombiano. La invitación para todos entonces a recibir esa rendición de cuentas que hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez el próximo martes 8 de noviembre, 6 de la tarde. Esto es Juntos Sumamos por Envigado. Y los alumbrados se encienden el 11. 11 de ¿Saben noviembre. qué rico, muchachos? Hace 4 años me encantaba ir a verme los partidos del Mundial Envigado con empanadita con bastante ají, por si estaba picante el partido. Van a ser más temprano, pero por allá nos veremos, alcalde. Claro. Muchas gracias, Luisa, por Claro, acompañarnos. esperamos. Y por supuesto, nosotros hacemos una primera pausa y ya continuamos con más Nos Cogió la Noche. Ese es el problema con las bolsas, que suben, bajan. Nosotros atentos. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia para compartir con todos y cada uno de ustedes. Vamos con una sección patrocinada, Coordinadora Negocios Net, porque apareció Bolsonaro y vamos a hablar de lo que dijo justamente el expresidente, bueno, que ya no va a ser presidente de Brasil, sigue siendo presidente de momento. Negocios Net. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Vamos en el proceso, pero Andrea Sierra, apareció Bolsonaro. ¿Qué dijo? 44 horas de silencio se le contabilizaron al máximo líder político de Brasil, Jair Bolsonaro, quien después de haber sido derrotado en las urnas por Luis Ignacio Lula da Silva, no había salido a dar ningún tipo de declaración a medios, por lo menos no de manera oficial, para saber cuál iba a ser el seguir de su país. Se temía que incluso en algún momento pudiese a no aceptar los resultados de las elecciones. Sin embargo, para tranquilidad del pueblo brasilero, ya salió, ya dio un primer comunicado oficial, habló ante los medios y en un discurso pues bastante puntual dijo, entre otras cosas, que agradecía a los millones de brasileños que habían votado por él, que había un sentimiento de injusticia con lo que ocurrió en el país.
Mientras que sea presidente, asegura, seguiré cumpliendo los mandatos de la nación. Así lo aseguraba en esta alocución que estamos viendo en pantalla, quien dice que seguirá a la Constitución y bueno, hará ese tránsito al nuevo mandato que se le viene a Brasil. Hablando de tránsito, mi querido Duber, 11 toneladas de explosivos, ¿de dónde se las llevaron? Mire, José, pues esto ocurrió exactamente en el municipio de Uramita. Allí, pues, quienes están a cargo de la construcción allí de las vías que conducen hacia el Urabá, pues denunciaron que fueron víctimas del hurto de 11 toneladas de explosivos, de dinamita, que son utilizadas precisamente para la construcción de todas estas obras. Al parecer habría una persona implicada, cercana allí pues como al tema de la seguridad, implicada en el hurto de estas 11 toneladas de dinamita, y el gobernador de Antioquia pues hoy, refiriéndose a los medios de comunicación sobre el tema, indicó que se está entregando una recompensa de entre 50 y 60 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables y con la recuperación de esta dinamita. También pues anotó que mañana habrá un consejo de seguridad allí en la zona para tomar medidas que permitan nuevamente recuperar este material. Escuche lo que dijo el gobernador de Antioquia de las hipótesis que se tienen con respecto al uso que se le podría dar a este material. Las informaciones de inteligencia nos dicen que estaría posiblemente siendo utilizada en dos frentes. Uno de ellos, la explotación ilegal de minerales en la zona precisamente, y en segundo lugar la posibilidad no eliminada, no descartada por los organismos de seguridad de con ello producir atentados fundamentalmente contra la fuerza pública. Elemental la declaración del gobernador de Antioquia, porque la gran pregunta es qué va a pasar con esas 11 toneladas de dinamita. Es la preocupación general. Primero, ojalá aparezcan, y segundo, que no pase absolutamente nada con eso. Mi querido José Gil, dinamitado está el precio del dólar. ¿Ya sí, tocó el techo máximo, lo que se está pronosticando? Pues a ver, hoy se superó en varias ocasiones durante la jornada los 5.000 pesos, que era una barrera psicológica, como lo mencionan los expertos, los que saben del tema. Y sabe, preocupante porque tocó un máximo de 5.017, eso lo tocó hacia las 12:04 de la tarde, pero lo más preocupante del asunto es que sobre el cierre de la jornada, el último precio de negociación fue 5.014 pesos. O sea, prácticamente sobre el final de la jornada se tienen los máximos. ¿En cuánto cerró? En 5.014 pesos. Tremendo ese cierre. Pero no va a ser la TRM de mañana. Pero esa no es la TRM de mañana. Si me regala un segundo, no la tengo acá en el momento, pero se la puedo dar la TRM de mañana. La de mañana va a estar abajo de los 5.000 pesos, pero no muy abajo, le cuento. La TRM de mañana, espere si verá por acá, mientras le digo, la va buscando, va a ser 4.975. Entendiendo que esto es un tema más de especulaciones que de certezas, ¿qué tan probable es usted que se siga negociando mañana por encima de los 5.000, tomando en la cuenta el cierre que tuvo la moneda colombiana? A ver, eso tiene muchas variables y hay que tener en cuenta obviamente las declaraciones y la reunión que surja. A ver, las declaraciones fruto de la reunión que hoy hay estamos en ella entre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Y la verdad no sabemos, obvio, tienen una declaración conjunta, ahorita la vamos a mirar para ver si la lanzamos sobre el final del programa, pero eso dependerá. Además de factores externos, obviamente estamos en medio de situación, la posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa de interés, que se habla de 3/4 de punto. Obviamente todas esas variables pueden hacer que quizás se siga negociando por encima de los 5.000 pesos, pero lo preocupante del asunto es que los expertos esto lo vaticinaban para febrero y marzo del año entrante. Y hace pocos días lo mencionaban para enero. Algunos mencionaban... Si el pronóstico ya está en 5.000, José, pero ¿qué puede esperar el peso para febrero, para marzo?
O para dentro de 2 años. Cercano de 6, porque es que esto acaba No sé, de empezar. no, yo pienso que tanto así no. Tanto así no. Nos podemos llegar a en el futuro cercano no. En el futuro cercano no. Obviamente no tenemos la bola de cristal, ni sabemos con qué nos va a salir. No tenemos el turbante, ni para saber con qué va a salir la Reserva Federal, los chinos, el presidente Petro. Lo que sucede en Ucrania. Tantas variables que hay, lo que sucede en Ucrania, es cierto. O sea que eso puede ser una lotería, como la Lotería de Medellín. Una lotería. Versión patrocinada, Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. José, nos preocupa el tema del dólar, pero yo sé que usted nos tiene una noticia mucho más amena desde las finanzas, desde los números. Sí, mire, hoy, aunque el comportamiento cambiario fue preocupante, el comportamiento en la Bolsa de Valores no fue tan negro, ¿sabe? Las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia, prácticamente la mayoría tuvieron un muy buen comportamiento, más de 25 se comportaron al alza, solo 5 a la baja. Algunas acciones las sacaron del estadio, caso aquellas relacionadas con el GEA, Preferencial Bancol, Preferencial Grupo Sura, Preferencial Argos, Preferencial Grupo Argos. A esas acciones les fue muy bien. Una de ellas se alcanzó a negociar un 9% por encima de lo normal. Entonces, en general, el comportamiento en la Bolsa de Valores de Colombia fue bueno y la acción principal de nuestra bolsa, que es la acción de Ecopetrol, también tuvo un buen comportamiento. Hoy creció un 4.29%, se negocia por encima de los 2.550 pesos. Duber, yo le hago el cambio de frente rápido. Compañera, no se preocupe. Yo sé que el contenido suyo es largo, por eso le estoy dejando un espacio muy especial y que nos compete a todos por el asunto de EPM. Pero, Duber, ¿quiénes se volaron? Se volaron, mire José, 9 personas que se encontraban detenidas en una situación de policía de turbo. La historia es que, pues, como todos sabemos, la crisis carcelaria ha hecho que estas personas que deben estar en cárceles se encuentren allá en estas estaciones. El rondero, como se les llama, la persona encargada, pues fue precisamente a dar la ronda, percatarse de la vigilancia del lugar. Cuando llegó, fue sorprendido por varios detenidos que intentaron quitarle su arma de dotación. En ese momento inició una balacera, 2 de los detenidos pues resultaron heridos, uno ya fue llevado a un centro asistencial, por fortuna sin heridas graves, el otro sí tiene pues unas heridas más considerables. El caso es que se fugaron 9 personas, uno ya fue pues nuevamente recapturado y en este momento las autoridades allí pues adelantan un operativo precisamente para tratar de recapturar a estas personas que se fugaron, es lo que dicen las autoridades. 9 personas privadas de la libertad se dan a la fuga del centro de detención transitoria de la estación de policía Apartado. Momentos en que el uniformado de servicio pasa revista de la celda, estos sujetos se abalanzan sobre él intentando quitarle el arma de fuego. En ese momento el policía reacciona y lamentablemente lesiona a 2 de estos sujetos. Uno de ellos ya le dieron salida, se encuentra en la estación de policía. Yo no sé cuándo se escriba el próximo libro de la historia de Hidroituango y de EPM. Por ahí había uno que decía Los huevos de oro, creo que era de María Paulina Aguinaga. Ella escribió un libro con relación a lo que pasaba con Hidroituango y EPM, pero el culebrón que nos va a contar nuestra compañera María Andrea Botero necesita como mínimo unas 500 páginas. Por eso le abrí un espacio muy especial, porque hoy se citó en la Asamblea Departamental al gerente de EPM, no fue. Hoy hubo declaraciones del alcalde, declaraciones del gobernador, y a pesar de que está la proyección de encender las turbinas 1 y 2 para el 15 o 20 de noviembre, el tema parece enredarse cada vez más. María Andrea. Bueno, José, sí, es un culebrón, una historia bastante larga, pero empecemos con la primordial y es una petición que le hace el gobernador de Antioquia muy temprano al presidente Gustavo Petro.
Hemos hablado mucho en esta mesa que el próximo 30 de noviembre es esa hora cero para que se pueda encender la turbina 1 y 2 y que no le cobren a EPM una millonaria multa, pero adicional a eso, de la millonaria multa, pues que le sobrevenga a EPM una sanción de parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas por incumplimiento. En una carta, el gobernador de Antioquia le pide al presidente Gustavo Petro que intervenga ante la CREG para que se dé un tiempo razonable en cuanto al encendido de la turbina número 1 y 2, dado que dice el gobernador de Antioquia que la información que tiene, la información técnica que tiene, es que el próximo 30 de noviembre no se estaría cumpliendo con este compromiso. Escuchemos rápidamente lo que dijo el gobernador de Antioquia esta mañana, indicando además que cuando se le pregunta al gobernador si él había hablado con la gerencia de EPM o con el alcalde de Medellín para enviar esta carta, pues el gobernador dice no fue necesario una conversación con ellos, esto es una decisión de manera autónoma como departamento, teniendo en cuenta que la gobernación de Antioquia, dentro de esa gran sociedad que constituye el proyecto Hidroituango, la gobernación de Antioquia es dueña de por lo menos el 52% a través de la idea. Esto fue lo que dijo el gobernador. Y de no hacerlo, EPM se vería expuesta a una nueva sanción, esta vez de $190 millones a favor de la CREG, y perdería el cargo por confiabilidad por un valor cercano a $65 millones durante 18 años. Como gobernador de Antioquia, le solicito muy comedidamente que a través de la representación que el gobierno tiene en la CREG, se gestione ante esa entidad que la entrada en operación de Hidroituango se pueda realizar en un plazo razonable, que permita la realización y culminación de las pruebas requeridas, sin que por esta situación se generen consecuencias económicas para EPM. María, pero qué diferencia, mientras el gobernador está pidiéndole al gobierno nacional que no multen a EPM, el alcalde de Medellín le pide, o mejor, le afirma al gobernador que él no va a apoyar el Tren del Río. ¿Qué diferencia entre los dos mandatarios, entre el lenguaje del uno y el otro, frente a la situación de la ciudad-región? Y no solamente eso, José, sino que también el alcalde Daniel Quintero, pues al parecer, digamos que se rompen, o como diría uno coloquialmente, rompe cobijas con el gobierno nacional, porque el alcalde de Medellín, que recordemos que funge también como presidente de la Junta Directiva de EPM, quien es el responsable directo del proyecto de acuerdo a un contrato, pues que se suscribió hace ya algunos años con la sociedad de Hidroituango, pues el alcalde lo que manifiesta es que pues no ha recibido apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y también a través del Ministerio de Medio Ambiente, indicando que ellos esperarían recibir un apoyo para no ser presionados, porque dice el alcalde de Medellín que al parecer lo que les importa a esos ministerios es que se inicie a generar energía y no tener cuidado con la protección de la vida. Hay que indicar también que el alcalde de Medellín ha dicho en repetidas oportunidades varias fechas, pues que en el momento no se han cumplido. Pero estas fueron las declaraciones que hizo Daniel Quintero Calle en horas de la mañana, después de conocerse la petición que hace el gobernador de Antioquia a la presidencia. La verdad, tengo que decir con franqueza que no hemos recibido de parte del gobierno nacional el apoyo que esperábamos. Nosotros dijimos, pues hombre, no vemos el apoyo de la ministra de Minas, de la ministra de Medio Ambiente, a pesar de que sabemos que el presidente está de acuerdo en que haya pruebas, pero ellas de alguna manera pareciera que quisieran que sancionaran a EPM. Nosotros pues estamos haciendo el mayor esfuerzo para que no pase ni lo uno ni lo otro, que a la represa no vaya a tener problemas y que no seamos sancionados, que las comunidades aguas abajo estén tranquilas. Nosotros ya entendimos que estamos en nuestras propias manos. Entonces el culebrón, José Alarcón y compañeros, no termina ahí. Hay segundo, bueno, no segundo capítulo, ya es capítulo 120. No, yo no sé en qué capítulo Perdimos vamos la cuenta de los capítulos del culebrón. No hay día que no hablemos de Hidroituango, pero es por la importancia que reviste para el país, para el departamento, por el dinero que hay allí también involucrado, pero más que todo por el riesgo también que puede representar para las comunidades aguas abajo, que son Puerto Valdivia, está Neche y una gran cantidad de municipios. Hoy habían sido citados varias personas, varios actores que intervienen en este proyecto
a un control político desde la Asamblea Departamental, el diputado Luis Eduardo Peláez pues citó a una gran cantidad de personas. Le voy a decir, citó al gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo, al alcalde de Medellín Daniel Quintero, a los miembros de junta directiva. Ninguno de ellos asistió. Las sillas quedaron vacías en la Asamblea Departamental, les incumplió la cita. También citó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tampoco asistieron. Citaron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tampoco asistieron y mandaron delegados. Es decir, también citaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tampoco enviaron delegados, no asistió el director. La Gobernación de Antioquia envió un delegado que fue el gerente de Hidroituango, el señor Javier Toro, y también asistió el gerente del IDEA, que recordemos, pues lo hemos mencionado, la Gobernación de Antioquia es dueña de este proyecto a través del IDEA con más del 52%, 52.8% aproximadamente. Ahora bien, lo que dijo Luis Eduardo Peláez, además de la molestia que representó que dejaran plantados a los 26 diputados, especialmente el gerente Jorge Andrés Carrillo, quien a través de una carta manifestó que EPM es un ente descentralizado y por tanto un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín que no corresponde a la Gobernación de Antioquia y que por tanto pues no está en la obligación de prestar o presentarse para un debate de control político. No obstante, los diputados se advirtieron, hoy era un debate de la oposición, que hay un debate cada semestre, por tanto la mesa directiva también le estaba dirigiendo Luis Eduardo Peláez, y lo que manifestaban los diputados es que si bien EPM es un ente descentralizado, en este proyecto de Hidroituango hay comprometidos una gran cantidad de dinero, pero no solamente eso, sino que están comprometidas una gran cantidad de comunidades que están en el departamento de Antioquia, cuyo manejo y cuya protección depende de la Gobernación de Antioquia, del departamento. Es por eso que pues, recibieron con mucha incomodidad que no asistieran, pero Luis Eduardo Peláez hizo algunas revelaciones importantes, además que llaman bastante la atención de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde advertía que en los próximos 50 años, según los conceptos técnicos de la UNGRED, pues realmente las comunidades sí estarían bajo un riesgo latente durante los próximos 50 años cuando esté funcionando Hidroituango, pero adicional a eso, que para el encendido de la turbina número 1 sí es necesario hacer una evacuación exactamente de 3 municipios, así lo explica Luis Eduardo Peláez. Debido a la vibración del macizo rocoso, entrega un parte, la verdad, de intranquilidad para las comunidades abajo, y se trata realmente de un documento que dice textualmente que el riesgo latente de Hidroituango para las comunidades abajo será por cerca de 50 años. EPM solo podrá encender la primera turbina si evacúa inmediatamente digamos, las comunidades río abajo. Esto quiere decir todo Puerto Valdivia, el 20% de Cáceres y el 17% de Tarazá. Para lo que deje en mensaje justamente la alcaldía, EPM, y lo que se mueve en el panorama de Daniel Quintero, es que la Asamblea Departamental es una figura decorativa. Sí, es un muñequito de torta. Pero triste, ¿sí? Eso, preocupante. Les importa 5 la Asamblea Departamental, y Andrea toca un punto fundamental. El riesgo para las comunidades que hay de Hidroituango para abajo le compete no solamente al departamento, yo pensaría que el país, porque el país también tiene que ver con el asunto, pero responsabilidad directa del departamento. Del departamento. Pero ¿sabe, José? También hay algo ahí, nos lo mencionaba José mientras veíamos la intervención. Mientras veíamos la intervención. Hombre, a ellos les importa 5 la Asamblea de Antioquia, pero Duber lo dice con razón. Duber, ¿qué piensa usted al respecto? Pues que si no van al Consejo de Medellín, van a ir a la Asamblea. O sea, son completamente autónomos, a ellos no les interesa eso. La institucionalidad, por lo menos en estos 3 años que hemos vivido con el actual gobierno en la alcaldía, desapareció un muñequito de torta. Es lo que representa la Asamblea para el hoy de EPM y el hoy de la alcaldía. ¿Le parece usted lo mismo, Andrea? A mí me parece muy triste, y se lo decía ayer y lo insisto hoy, que no exista ese diálogo y esa comunicación entre estos entes o entre estas instituciones, sobre todo en un megaproyecto, María Andrea. Es que esto no estamos hablando de una construcción pequeña que se va a hacer en un pueblito que se llama Ituango. Estamos hablando del megaproyecto hidroeléctrico de Ituango, de Hidroituango.
Y si no están respondiendo ante los entes de control, ante los órganos que deben estar ahí haciendo presencia en representación de las personas que son las afectadas y las interesadas, ¿entonces qué? Buena pregunta. El muñequito de encima del pastel, ¿qué tanto tiene influencia? Porque los números, Andrea tiene el 52.8% del negocio. ¿Y cómo es que yo, teniendo más de la mitad, conceptualmente no tengo derecho a solicitar reuniones, a que me rindan cuenta y a preguntar qué está pasando? Bueno, hay un contrato que se suscribió entre EPM y la sociedad Hidroituango. Vamos a aclarar acá una situación, un poco de pedagogía. ¿Quiénes conforman la sociedad Hidroituango? Sí. Está el IDEA, que tiene el 50.7% de las acciones. El departamento de la Gobernación de Antioquia como tal tiene el 2.14%. Por eso hablamos que todo el departamento a través del IDEA tiene entonces el 52.8% de lo que es Hidroituango. ¿Cuánto tiene EPM de Hidroituango? El 46.3%. Y vienen entonces ya otras entidades con un porcentaje menor. Está la Nación, están accionistas minoritarios, está la Central Hidroeléctrica de Caldas. Ahora bien, en el contrato BOMT, que también se conoce como el contrato BOOM, en ese contrato se suscribió cuál era la responsabilidad de la sociedad de Hidroituango y cuál era la responsabilidad de EPM. Dentro de la responsabilidad de EPM está precisamente gestionar la parte financiera, construir el megaproyecto, tomar las decisiones, cumplir con las fechas, y dentro de las obligaciones de la sociedad de Hidroituango está hacer la revisión y verificación del cumplimiento de los hitos que están suscritos en el contrato. Es por eso que, y esto será otro tema para tratar, para no alargarnos mucho hoy, que en ese contrato los hitos que no se cumplen, pues la sociedad de Hidroituango tendría que hacer unas demandas sobre EPM que en el momento están tasadas por más de 1.100.000 millones de pesos, más de 700.000 por incumplimientos de hitos y otros 650.000 por lucro cesante. Pero el gerente de la sociedad de Hidroituango, el señor Javier Toro, él se asistió a la asamblea. Él se asistió a la asamblea como representante del gobernador de Antioquia. En ese momento estamos viendo a Santiago García, él es el representante legal del consorcio CCC, pero el señor Javier Toro, que es el gerente de la sociedad Hidroituango, pues él nos explica cuáles son esas obligaciones dentro del contrato BOMT. Escuchemos lo que dice. La sociedad de Hidroituango tiene como función hacer una vigilancia y control de las obligaciones que tienen Empresas Públicas de Medellín. Por eso no le puede decir ni dar órdenes a Empresas Públicas de Medellín qué es lo que tiene que hacer, con quién debe contratar, ni la forma en que lo debe hacer. Nos enteramos por medios de comunicación que efectivamente tenían un contrato con Chávez Camargo para terminar las obras civiles de las unidades 3 y 4. No nos habían contado, no sabíamos, no habían informado, y esa es parte de las obligaciones de Empresas Públicas de Medellín. Ahí están las obligaciones entonces que tiene la sociedad de Hidroituango y lo que tiene que hacer EPM, que es informarle de manera oportuna, y por supuesto el gobernador de Antioquia se ha mostrado bastante molesto porque dice que cuando le han pedido información a EPM, pues esta no se la ha entregado. Y lo último, y con esto rematamos, José Alarcón y compañeros y televidentes, lo que pasa es que el gerente de la sociedad de Hidroituango también manifiesta que frente a la fecha de encendido, pues cuando uno dice, si se refiere al alcalde Daniel Quintero, que cuando uno tiene certeza de algo, pues uno dice la fecha con claridad y no tiene que estarla moviendo por una cosa u otra o por conveniencias. Al preguntarle si realmente se va a encender entonces el 30 de noviembre, pues él no tiene certeza, precisamente porque pues dice que para hacer unas pruebas con agua dinámica, que es la que viene del río Cauca. O sea, la prueba que verdaderamente cuenta, ¿no? Sí, esas pruebas como mínimo durarían 35 días. Con esto terminamos. Escuche lo que dice el gerente de la sociedad de Hidroituango. Aquí ha habido un galimatías muy complejo porque que sí se puede terminar, que no se puede terminar, que van a necesitar unos días adicionales, que van a hacerlo el 15 y el 25 de noviembre. Es decir, si uno tiene la certeza que va a cumplir, pues simplemente fija una fecha y cumple, ¿cierto? Pero no está en este cuento, ¿cierto? Y faltan todas las pruebas principales con agua dinámica, es decir, con aguas directas del embalse. Esas pruebas normalmente en cualquier hidroeléctrica tardan entre 35, 45 o más días. Mejor dicho, se puede acabar el Mundial y las pruebas concretamente, las que está hablando el gerente, fácilmente no se pueden llevar a cabo.
Se puede acabar el Mundial. Y el año entrante, mirar si sí o si no. Acá hay que mirar esto con mucho detenimiento, con lujo de detalle, porque hay algo que no está en discusión. Y lo que importa realmente es la seguridad de todas las personas que están habitando los pueblos ribereños. Es cierto, María Andrea. Mire, pregúnteselo al señor Londoño y al señor Gutiérrez, que fueron alcalde y gerente en su momento, cuando se tomó la decisión de inundar el cuarto de máquinas para salvaguardar la vida de las personas. Nos costó plata, mucha plata. Esa es la plata que no aparece, esa es la plata que no aparece. Pero se salvaguardaba la vida de las personas. Un concepto ético por encima del cash, del money. Del interés económico. Cierto. Mi querido Duber, ¿qué pasó en Ciudad Bolívar? José, mire, pues allí un golpe a una estructura delincuencial que opera en esta zona del departamento, que de acuerdo al comandante de la Policía de Antioquia son denominados carne rancia. 4 personas capturadas. ¿Sí el nombre? Sí, señor, de la organización. Dedicadas, según las autoridades, a delitos como el tráfico y fabricación y porte de estupefacientes, porte de armas de fuego y pues de municiones, además de tenencias de otras armas pues para atentar contra la población. Dicen las autoridades que en el operativo fueron incautadas más de 1.800 dosis de estupefacientes, avaluadas en cerca de 20 millones de pesos, y también pues cartuchos de fusil ahí en esta operación. Estas personas, como le digo, José, pues venían delinquiendo allí. Las autoridades realizaron un operativo pues ante la queja de varios ciudadanos, y pues escuchemos lo que nos dice el comandante de la Policía de Antioquia. En el barrio El Manzanillo logramos nosotros la captura de 4 delincuentes. Dentro de estos está el conocido como el Barbado, que era el sicario, y el conocido como el Negro, que era el que manejaba toda la parte de estupefacientes de esta plaza de vicio. Se les ha incautado alrededor de 1.800 dosis de estupefacientes, avaluadas en 26 millones de pesos. Bueno, y también tenemos noticias de San Carlos, Duber. Sí, porque allí fue el ejército quien también, a través de una operación, logró la destrucción de maquinaria que estaba siendo utilizada de manera ilegal para allí la explotación minera. Dice el ejército que se logró destruir allí pues 6 dragas tipo buzo, 10 motobombas, una excavadora y otros materiales utilizados precisamente para la explotación ilícita de yacimientos mineros en este municipio. Pues dicen también allí, de acuerdo al informe entregado por las autoridades, que este material estaría evaluado en cerca de 153 millones de pesos, y en esta maquinaria, pues, con esta maquinaria se podrían extraer por lo menos elementos de oro evaluados en cerca de 1.500 millones de pesos anuales. Perfecto, hacemos una nueva pausa, pero ya continuamos en la primera mesa de opinión del Departamento de Antioquia. Contábamos hace un momento que el señor Bolsonaro había dado sus primeras declaraciones post-victoria de Lula da Silva. El temor y la pregunta es, bueno, temor para algunos, certeza para otros, pero la pregunta es, ¿para dónde va Latinoamérica con la tendencia que está tomando hoy por hoy con tantos países en el sector de la izquierda en la ideología política? Por eso nos acompaña hoy Néstor Julián Restrepo, doctor en Política y Comunicación. Don Néstor, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. A usted ya lo habíamos tenido por acá, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias por invitarme. No, para nosotros es todo un placer tenerlo por acá. Y vale la pena resaltar, señorita Sierra, usted me regañó la vez pasada, señorita Sierra, por el tema de, bueno, el rumbo de Brasil. Lo mismo no piensa el esposo. Sí, lo mismo no piensa el esposo, pero bueno, ya me regañó la vez pasada. Señor, bueno, está bien. El rumbo de Brasil, don Néstor. A ver, uno podría mirarlo desde los dos enfoques. O sea, para muchos, para el sector agroindustrial, por ejemplo, brasilero, es una catástrofe. O sea, para ellos Bolsonaro, de hecho están en estos momentos, hay un paro muy grande, camionero, porque el sector agroindustrial la estaba pasando bien con Bolsonaro. Él había expandido la frontera agrícola, la agroindustria estaba floreciendo, esa parte estaba muy bien, pero estaba la parte social y la deuda social estaba creciendo. O sea, todos los países latinoamericanos después de la pandemia entramos en una crisis social bastante fuerte, desigualdad, 35% de pobreza y aumentando en Brasil.
un fenómeno que es latinoamericano y mundial, por así decirlo. Desde esa lógica, entonces, digamos que seguir con Bolsonaro era una lógica donde una visión nacionalista, una visión del mercado era muy efectiva para algún sector brasilero, pero la deuda social estaba creciendo y la verdad no le interesaba. O sea, acordémonos que en pandemia, para él la pandemia era una gripiciña, no era nada. O sea, y esas cosas fueron generando una deuda social bastante grande, en especial en las grandes ciudades, a pesar de que ganó en Sao Paulo y a pesar de que su amigo fiel le ganó a Haddad, que es el candidato, el escudero de Lula en Sao Paulo. Pero sin embargo él en las ciudades había un desequilibrio. Y hay otra parte, y es que Bolsonaro empieza a encarnar ese fenómeno evangelista, ese fenómeno de una derecha con principios nacionalistas, que no solo está pasando en Brasil, sino en Europa y en todo el mundo, se está aflorando después de Trump. Y eso también hace que haya una división, y lo que llamarían polarización, que no estoy muy de acuerdo con el término, porque pues, al fin y al cabo el balotaje hace que vayan dos y lógicamente la gente se tiene que dividir en dos. El asunto es cómo ideológicamente el país se divide y quedó prácticamente dividido. El Bolsonaro logra mayorías en el Congreso, o sea, Lula no la va a tener fácil. Hay una lógica en esto, y es que Lula no va a poder hacer muchas cosas de las que todo el mundo cree, que se va a volver comunista, cosas como esas, porque Lula va a tener que negociar y se va a tener que va a tener que moderar muchas cosas. No va a tener la facilidad que tuvo en sus otros gobiernos. Entonces, ¿para dónde va Brasil desde esta lógica? Yo lo veo liderando una integración nuevamente latinoamericana, liderando nuevamente un bloque comercial y político que se había abandonado, que en los 4 años se abandonó totalmente, y lo veo muy cercano a un Gustavo Petro, a Fernández de Argentina, cercano, ya madrugó. O sea, ¿cercano ideológicamente o cercano en lo que se va a trabajar entre los países? Es que yo no sé qué tanto ideológicamente podríamos mirarlo ahí, porque después de la pandemia y el problema que tenemos actual, está dejando que tenga todo el mundo que ser muy práctico. O sea, el Petro que tenemos no es el Petro que todo el mundo pensaba. Ha tenido que transar demasiado y moverse demasiado. Sí. Lo mismo le va a pasar a Lula. Entonces yo creo que los problemas del entorno están haciendo que muchos de los presidentes tengan que hacerse a un lado y mirar a ver cómo va moviendo la coyuntura y ir moviéndose de acorde a eso. Pero Lula tiene un problema social bastante fuerte que tiene que solucionar y un problema económico fuerte. Pero él tiene ahí una ventaja, también es que ya sabe cómo se maneja la política en su país. Ya ha sido presidente en otras oportunidades, ya sabe cómo moverse. Entonces llega ya con algo mucho más sólido que de pronto le permite hacer movimientos más efectivos, ser más contundente en los planes que trae, en esas propuestas que le vendió a la ciudadanía y de pronto poder lograr cosas que le habían quedado pendientes de sus administraciones anteriores. Yo creo que el problema ahí está en lo económico. O sea, la abundancia económica que tuvieron en la década de los 2000 estos gobiernos de izquierda ya no existe. Ya no está. Estamos en las vacas flacas y les toca gobernar en las vacas flacas. Y ahí es donde tendrán que ellos elaborar unas propuestas más prácticas y menos dogmáticas, menos basándose en lo que querían y más basándose en lo que les queda por hacer. Y muchas veces van a tener que actuar en contra de ellos mismos. O sea, Lula, al igual que Petro, tienen una agenda medioambientalista. Vamos a ver hasta dónde le llega, porque necesitan seguir produciendo para solucionar problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza que tiene Brasil en estos momentos. Tiene un problema de racismo bastante fuerte, cultural, que tiene que volver a impactarlo. Entonces todos esos fenómenos se van a ir marcando dependiendo más de la coyuntura que de lo que ellos realmente quieren. Y fuera de eso Lula tiene un parlamento en contra. Profe, pero a propósito de eso, el parlamento de Brasil es muy distinto al colombiano, porque es que Petro tenía un parlamento en contra el domingo de elecciones y al lunes ya tenía un parlamento mayoritariamente a favor. ¿Eso habla de Brasil o de nosotros?
Pues eso habla de nosotros, pero mi pregunta es, ¿qué tan parecido es ¿Qué tanto se puede hablar de Brasil? Miren, lo que pasa es que Brasil es un continente. Y así como es un continente, también tiene número de partidos. O sea, uno de los países que tiene más partidos políticos en el mundo es Brasil. Y el asunto es ponerlos y negociar con todos. Es muy difícil, es mucho más fácil para un presidente colombiano negociar con los 16 partidos a negociar con 50, 60 partidos. Porque la volatilidad electoral es bastante amplia en Brasil. Es muy fuerte. Y fuera de eso está la lógica, ahí sí, ideológica muy fuerte en los partidos. Por ejemplo, el Partido Liberal es de Bolsonaro. Y ellos van a partir de eso, de un líder. Todo depende del líder. Si Bolsonaro sigue actuando como oposición, le va a quedar muy difícil transar y negociar porque van a ser muy disciplinados. Si Bolsonaro se sale de la escena política y los deja, pues Lula va a poder tener que transar y negociar y va a poder negociar, pero sin embargo es mucho más difícil. El ejemplo que les doy es cuando Dilma Rousseff, cuando la destitución de Dilma, se demoraron muchísimo porque ponerlos de acuerdo en el Parlamento a todos para tomar una decisión si se queda o se va, era muy difícil, era un Parlamento bastante grande. Y en medio del entorno internacional desfavorable en materia económica, no ha llegado la izquierda como al mundo ideal en Latinoamérica. Está en México, está en Venezuela, está en Colombia, está en Perú, está en Brasil, está en Argentina, está en los países grandes de Latinoamérica. José, o sea, como que por fin se ubicaron en el continente. Y le voy a dar, profe me va a corregir, pero de Sudamérica, a excepción de Ecuador, todos los países y Paraguay están con gobiernos de tendencia izquierda. Sí, pero ahí tendríamos que mirar cada uno su tendencia. Miren, hay un fenómeno que en América Latina tenemos, es la venezolanización de la política latinoamericana. Nos vamos a volver como Venezuela. Esa fue la estrategia de todas las campañas, desde México hasta Chile. Y a todos les fracasó. Y hubo un momento que funcionó y un momento en que ya no más. Sí. ¿Por qué? Porque el desgaste de la derecha también estaba marcado. Porque es que también hubo una cantidad de errores en la derecha que lo que hubo fue alternancia. Claro. Total. Pero yo no sé qué tan fuerte sea esta izquierda en un momento determinado donde no pueda resolver los problemas sociales que tienen los países. Y segundo, las izquierdas son diferentes. O sea, el problema de Venezuela y Nicaragua son un autoritarismo que podemos llamarlo, yo no me atrevo a decir como una dictadura, es una cosa autoritaria, una cosa totalmente diferente. Pero cuando hablamos de Colombia, Colombia, Brasil, Chile, México. Ahí hay un fenómeno, México, lo llaman progresismo, pero también el asunto es hasta dónde está funcionando así. Porque nosotros vemos a Andrés Manuel López Obrador, que es muy progresista, pero a la vez se sienta con Slim y planea cómo solucionar problemas en el país y transa con la élite, que supuestamente no transaban. Entonces, les está tocando ser prácticos, les está tocando solucionar problemas sociales, los problemas que tienen internos están con las arcas vacías. No hay dinero para poder hacer lo que sí hizo Chávez, Correa, Evo Morales, en un momento donde el petróleo estaba casi a $120 el barril y había dinero para hacer políticas sociales y jugar al socialismo, por así decirlo. Profesor Néstor Julián, para entender un poco esa dinámica que Andrea ya nos decía de esos países que eligieron un presidente de izquierda, en el caso de Brasil, usted mencionaba hace un momento que en el momento hay protestas en este país, especialmente de trabajadores o de los conductores, porque pues a ellos les estaba yendo bien. Pero entonces, ¿quiénes son los que eligen a Lula, que en este caso ya está por tercera vez en el mandato? Y esas personas que eligen a Lula, ¿cómo se parecen a esos que eligieron, por ejemplo, a Pedro Castillo en Perú, a los que eligieron a Gustavo Petro acá en Colombia? ¿Qué similitudes se pueden ver? Porque al parecer, o puede uno leer, con toda la inexperiencia, por supuesto, que son esas clases que están más desfavorecidas los que eligen como a su igual para poder que les ayude. Pues yo creo, similitudes, vuelvo y les digo, es bien difícil. O sea, digamos que son las bases sociales. Que después de una pandemia deje una desigualdad donde los gobernantes que estuvieran, se los pongo en el escenario, ya sea de izquierda o derecha en el mundo, tuvieron que hacerse a un lado y los científicos tratar de solucionar problemas como todos para la casa, nadie en la calle, quién nos va a salvar de una pandemia si nos vamos a morir. Todo eso generó que la gente buscar una alternancia y busca soluciones de empleo, de salud, de educación en estos momentos. Cuando ustedes ven el fenómeno de Brasil, es un fenómeno de las bases
sociales como el indígena, el negro, el mulato, que con Bolsonaro empezó a a no suplir sus necesidades, por ejemplo, en educación. Pero hay unas grandes bases sociales de Bolsonaro, una élite que empezó a irle muy bien. Se supone que la idea es que a esa élite que le iba bien, la economía iba a irrigar y que iba a llegar a todo, pero no. A pesar de que la macroeconomía diga que estaba muy bien, las bases sociales estaban sintiendo que después de la pandemia no les llegó, aguantaron hambre y empieza a ver lo que hay es inseguridad, rabia y toda esa parte. Eso es uno de los factores que también podemos decirlo aquí. Las protestas sociales y todo lo que pasó el año pasado. Pero también hay otros sectores y son aquellos sectores que no se vieron beneficiados por la riqueza por los beneficios de un país como Brasil. Por ejemplo, las grandes ciudades. En las grandes ciudades el progreso puede que no haya llegado tan grande como sí llegó en las zonas más alejadas de Brasil, donde empezaron a haber gran industria del cacao, del café, de la porcicultura, de la ganadería nuevamente. Entonces es ahí donde les faltó ese equilibrio a la derecha latinoamericana, porque yo creo que eso es un asunto y ahora les falta mucha autocrítica. O sea, el caso de nosotros con Duque fue eso. Sí. La autocrítica de la derecha para volver a construir una opción de poder tratando de solucionar lo que nos dejó a todos la pandemia por igual. Claro. ¿Cuál es la diferencia puntual que se está viendo en la realidad europea versus la realidad latinoamericana? Que a ellos se están yendo hacia un nacionalismo y nosotros de hecho nos fuimos al otro extremo o hacia el otro lado. No, o sea, yo creo que hay algo parecido y es que la pandemia dejó una cantidad de cosas insatisfechas que está generando. En el caso europeo, y es que la Unión Europea no dio respuestas y que desde el principio lo que dijeron todos nos encerramos en cada uno de nuestro país y ahí eso no debió pasar en una Unión Europea. O sea, la Unión Europea debió seguir funcionando perfectamente en la pandemia pero cada uno siguió siendo francés y todo eso. Entonces aparecen esos brotes nacionalistas en contra no tengo empleo por culpa del inmigrante africano. Claro. No tengo salud y todo porque vienen otros de otro lado a quitarme lo poco que hay. Y todos partiendo de que tengo las arcas vacías. Entonces, eso aumenta esos brotes nacionalistas, esos brotes, lo que llamaríamos el mundo en estos momentos tiene un problema de una derecha radical, desde lo religioso, por ejemplo. En Europa hay un gran auge musulmán que a los europeos no les está gustando. Cosas como esas. En el caso latinoamericano yo creo que tiene que ver más por la parte económica. Tiene que ver más por la respuesta de un Estado liberal. Por la necesidad de esos sectores, de las naciones que no han, de una u otra manera, tenido esa oportunidad diciente para salir adelante. Hay una cantidad de promesas que el Estado liberal en América Latina, después de la alternancia a la democracia en el 90, empezó a ofrecernos, nos dijeron los gobernantes, pero no pasó. No pasó y vino un auge de la izquierda, luego un auge de la derecha. Es que acuérdense que tuvimos un auge de la derecha nuevamente en América Latina y ya por último estamos teniendo otra vez la izquierda, que vuelvo y les digo, o sea, en Argentina el año entrante va a entrar la derecha. O sea, el peronismo va a ser inevitable que el peronismo siga estando. Porque el peronismo no le ha dado respuesta a las soluciones de Argentina. Yo sé que usted tiene pregunta, pero me quiero quedar ahí en el sur. ¿Y qué podría pasar en Chile? Todavía es temprano porque no lleva mucho este gobierno, pero pareciera que la popularidad del presidente Boric no está tan favorable como se suponía que iba a estar. De hecho, ha tenido varios encontronazos y su constitución no fue aprobada ni recibida como se pensó que iba a ser. Mira, Andrea, es ahí donde yo les digo que es bien difícil uno calcular y sopesar todo por igual. O sea, Chile es un país que tiene una deuda bastante grande y es que no hubo cambio de democracia, cambio de constitución cuando todo en América Latina lo hicieron, en la década de los 90. Se quedaron con la constitución que Pinochet les había dado. Y eso generó la explosión social, o sea, cuando las cosas supuestamente estaban muy bien para todos, pero era para una élite muy bien y unas bases sociales reclamando demandas que nadie les solucionaba, explota el país socialmente hablando
y en ese momento, como resultado, aparece una reforma constitucional. Pero en ese momento, quien llega es una visión de izquierda que tal vez pueda tener un contenido muy de revancha en contra de estos que no nos dejaron vivir y no hubo lo que necesitaba una constitución en la década que nos pasó a todos en la década de los 90, un consenso. Vamos a volver a construir un país después de que la Unión Soviética cae, de que no hay Guerra Fría, el capitalismo y la democracia son los modelos y régimen por excelencia. En Chile dejaron pasar todo ese tiempo, todo se agolpó y en este momento explota en manos de una facción solamente, y esa facción empieza a mirar el mundo desde su visión de izquierda, obviando que existe una derecha, que existe una cultura de una sociedad chilena y no hay un consenso. Por eso se rompe lo de Boris. Y segundo, yo quiero que ustedes miren también, porque nos está pasando a nosotros, y es lo que llamamos los estados de opinión. O sea, son gobiernos que dependen de la opinión pública más de sus gobiernos o de lo que realmente hacen. Si nosotros nos basáramos en lo que realmente hace un gobierno, esperaríamos por lo menos los 100 días o un poco más para decir este gobierno para dónde va o qué está haciendo. Pero no, desde los 2 meses ya estamos diciendo no va a servir, todo lo que hace no sirve. Eso pasó en Chile y pasó en Colombia, donde no había alternancia. Y les tocó una alternancia a una visión política totalmente diferente, como es la de Boris o la de Petro en el caso de nosotros. Claramente usted nos ha mostrado que la izquierda en Latinoamérica es muy diversa y muy distinta y en algunas partes está disfrazada de progresismo. Pero ¿cómo es la derecha de Latinoamérica? ¿Es muy distinta toda? Pues ellos tenían, la derecha la tenía muy clara y eran muy prácticos, porque estaba por encima del libre mercado, estaba por encima de la institucionalidad, la seguridad, pero de un momento a otro también se les cayó. O sea, en este momento lo que hay es como una inestabilidad en la política. Vuelvo y les digo el escenario, en este momento los gobiernos parecen un invitado más a la problemática, muchas veces no pueden ni siquiera solucionar. Uno ve, en el caso de El Salvador, por ejemplo, vemos a este presidente actuando solo, tomando decisiones muy autoritarias, Bukele. Sí. Pero vamos a ver qué va a pasar en El Salvador, si va a funcionar o no. Toma decisiones como la moneda oficial va a ser se me olvida la moneda de ¿Real de Brasil? No, la moneda del Salvador. El Salvador. Bueno, la moneda del Salvador. Ya la vamos a buscar aquí, ya lo Sí, la moneda digital, perdón. El Bitcoin. El Bitcoin. Sí. Toma decisiones así por fuera de una lógica del mercado. Entonces, porque literalmente les toca así, o sea, cuando la comunidad internacional no hay un alineamiento, no hay una visión. Estados Unidos dejó de ser esa tutela que teníamos todos en América Latina, donde nos dicen, para acá vamos. O sea, Estados Unidos tampoco ha podido darle respuesta ni a sus ciudadanos, ni mucho menos al resto del patio, por así decirlo. Lo mismo pasa con Europa. Si quieren ver alguien que esté dando en estos momentos doctrina, sería China. Pero aquí todavía estamos pensando en mayo del 68 en Guerra Fría y diciendo que los chinos son comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de eso, ¿qué papel va a jugar Estados Unidos cuando la mayoría del continente tiene esta tendencia de izquierda? O sea, supuestamente hemos sido tratados como el patio trasero de los norteamericanos, pero resulta que es que el patio trasero ya se les volteó todo. Yo creo que, o sea, miren que también a Biden lo están tratando de comunista y de izquierda. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a ser muy práctico. Tiene un problema interno que lo va a solucionar. Y eso es lo que cada uno está mirando cómo soluciono mi problema. En el caso de Estados Unidos, lo está haciendo sin pensar mucho en otros. En el caso de China y Rusia, están hablando de una visión más de bloque. Y esa es la que hay que ponerle atención. Y América Latina yo creo que va a tender hacia eso, a pensar en bloque. Y Petro ya ha dicho varias cositas sobre eso. Y Lula en enero cuando empiece, también va a empezar a hablar sobre eso. Y la reunión de hoy de Petro y Maduro va hacia ese lado, a insertar a Venezuela y a Maduro a ese bloque para empezar a generar pesos y contrapesos con Estados Unidos, con Europa y con el mismo China y Rusia. ¿Y qué tan bueno es para un tipo o para una persona como Nicolás Maduro, que se quiere ver como un líder latinoamericano de la izquierda, la llegada de una persona como el señor Lula a Brasil, que es una persona que claramente entraría a competirle ese liderazgo dentro de la izquierda latinoamericana?
Yo creo que Maduro ya ha cambiado también su forma de pensar. Pero hablando más de Gustavo Petro que de Maduro, pues. O sea, el asunto es que Venezuela ya no es lo mismo que estábamos viendo 5 o 6 años atrás. Ya está pensando también está pensando de una manera muy práctica. En estos momentos hay más de 13 empresas norteamericanas explorando petróleo. Entonces ya están pensando a ver cómo voy a volver a insertarme, cómo voy a hablar y a negociar. O sea, no lo hagan, ya hubo empezado a hacer negociaciones para que la oposición también entre a competir. Ajá. Y la idea de Maduro es volver a entrar al sistema internacional, a la CAN, a volver a armar un bloque del Mercosur, cosas como esas, que lo vuelvan a aceptar, porque el aislamiento tampoco le sirvió a ellos. Y a Petro, que se quiere ver también como ese líder. Claro. Pero yo no sé qué tanto le interesa ya ser el gran líder como Chávez en un momento determinado que sí le disputó al mismo Lula el liderazgo de América Latina, de América del Sur. En un momento determinado, que creo que ese fue el error en ese momento de dejar entrar al Mercosur a Venezuela, porque le entró a competir directamente el liderazgo. En estos momentos, vuelvo y les digo, las arcas están vacías. Yo creo que lo que están pensando es cómo hago para que hagamos una economía complementaria, que no la veo, o sea, han hasta hablado de moneda única, que eso sería un fiasco porque perderían autonomía de sus bancos centrales, pero están pensando en eso, o sea, cómo ser complementarios. Yo tengo gas, este tiene la seguridad alimentaria, cosas como esas. O sea, lo que está pasando ahorita con monómeros, que si se arregla eso nos podría solucionar el problema de fertilizantes aquí en Colombia. Pues Brasil también lo está pensando con Argentina. Por eso ven que Fernández madruga al otro día y está en Sao Paulo, porque es que él necesita que Brasil le compre, él necesita que Brasil sean amigos y no cada uno por su lado. Pero cabe la posibilidad de que se constituya esto como un gran bloque de naciones que se pueden ayudar entre ellas y quizás salir adelante entre ellas. Pues eso yo creo que es lo que están pensando, que le salga, ya eso es otra cosa, pero creo que están pensando es en eso. Por ejemplo, en cómo voy a sopesar o a controlar un poco la dependencia de los norteamericanos en un momento determinado. O a negociar con otros bloques, con China, por ejemplo. Argentina ya lo hizo, parte de Brasil también, pero cómo Colombia, por ejemplo, también se insertaría en esa lógica. A negociar en bloque. Yo creo que lo que nos traería la izquierda, eso que llaman izquierda latinoamericana, sería una lógica más de interdependencia, o sea, todos en bloque buscando solucionar problemas. Que le salga, eso es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Pero esa alternativa no se ha ensayado todavía. No. Se intentó con el Mercosur y se explotó. O sea, que en su momento la derecha también tuvo la oportunidad de probar ese bloque. Ayer cuando perdió Bolsonaro, pues el Grupo de Lima desapareció. Desapareció. Cosas como esas. Entonces, en América Latina el problema es que nos la estamos pasando de intenciones. Y en el famoso péndulo que nos habla Nacho. Sí. Programa allá y nada funciona. Y el problema, exacto, el problema no es izquierda-derecha, es que muchas veces ni la izquierda ni la derecha nos solucionan los problemas de base y la poca institucionalidad que tiene América Latina. Nos hemos pensado muy mal en América Latina. Doctor Néstor, voy a hacer una pequeña pausa. Piensen, muchachos, ven las últimas preguntas y regresamos con el tema del norte de Latinoamérica con relación a la posición ideológica que hoy hay en cada uno de los países. Una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con el tema de la tendencia en Latinoamérica con el doctor Néstor Julián Restrepo, doctor en Política y Comunicaciones. El norte nuestro, Andrea Sierra tenía una pregunta adicional. Dos países que muy poco se tocan, figuran más en eliminatorias que en panorama político, pero por los cuales hay que preguntar. Usted de eso sabe un poco más que yo. Me defiendo mucho más, sí señora. No tanto del norte, pero sí para que sigamos hablando un poquito de Sudamérica. Y es qué va a pasar con Ecuador, Paraguay, que todavía tienen gobiernos de derecha, en ese nuevo posible bloque que se pueda presentar de los gobiernos de izquierda. Pues uno ve el gobierno de Ecuador teniendo los mismos problemas internos y Paraguay también. Paraguay es un país que depende muchísimo de la economía brasilera para poder subsistir. Es un país que depende de la ganadería y lo que le vendan a Brasil. Brasil exporta a Asia y
y lo que se produce en Brasil se venden lo que produce Paraguay se vende en Brasil. Fenómenos como esos están ahí. Entonces, yo lo que esperaría sería la alternancia. Y la alternancia puede ser, no sé, un gobierno de centro de izquierda, por ejemplo, entraría a jugar ahí dependiendo de lo interno. Es que vuelvo y hablo desde lo mismo. O sea, las bases sociales en un momento después de la pandemia están demandando cosas que muchas veces hacen que llegue sin pensar mucho en el gobierno de derecha o izquierda. El asunto de la izquierda o derecha me parece más que juega más en la parte electoral, como lo vemos en las redes sociales, en ese juego mediático de generar rabias y todo eso. Eso juega más en la parte electoral, donde la idea es que el ciudadano vote muchas veces sin mirar si me sirve o no me sirve, sino por un juego más emocional. Eso sirve para las campañas y se ha dado en toda América Latina. Pero cuando llegan a gobernar, ahí se está dando la situación de que tengo tantos problemas que dependo del Fondo Monetario Internacional, dependo del préstamo norteamericano. Que no es como yo lo dije en Entonces, campaña, una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Y ahora sí que gobernando se está dando todos son malos. Haciendo campaña todos son la solución. Exacto. Y en América Latina sí que se está dando esa tendencia. En Ecuador, por ejemplo, fue la alternancia. O sea, es que llevaba mucho tiempo el correísmo. Cuando llega Lasso, es una nueva alternativa, una nueva visión, llega con toda la visión para tratar de que el país mejore, y sin embargo entra también en la crisis carcelaria, de inseguridad, narcotráfico, porque no hay soluciones de empleo y las exportaciones bajan. Entonces, el problema interno afecta la política que quiera llegar, la política de gobierno que quiera poner ese gobierno. Doctor Néstor, mire, ya para cerrar, yo creo que la conclusión más idónea que el televidente está buscando es cuánto puede durar el péndulo en Latinoamérica hacia el lado izquierdo, más para países como Perú, México y Colombia, que acaban de llegar allá. A mí ahorita me faltó hablar del fenómeno peruano, y el fenómeno peruano es, primero para mí es el país con más baja institucionalidad de América Latina. Sí, muy inestable. O sea, totalmente inestable. Hay que hacer unas reformas muy serias porque el Congreso quiere tumbar cada 8 días al presidente, y el presidente y normalmente lo tumba. Que Pedro Castillo en ese momento está en investigaciones para hacer y realmente los que están gobernando en Perú son los caciques en el territorio, o sea, en la Amazonía, en la sierra. Allá están los verdaderos poderes que tienen el control del país. No es Castillo. Entonces, Castillo dependerá de todos esos caciques o esas personas fuertes que tienen el territorio para poder sostenerse. Pero Castillo sí que se ha vuelto un convidado de piedra, o sea, claro. Él está ahí al lado. Y es un país que vive con una gran economía, que le fue muy bien con el Tratado de Libre Comercio, pero que la economía no llegó a todas las regiones, sino a unos sectores específicos. Entonces, ¿de qué depende? Del estado de ánimo de muchos ciudadanos. Es ahí donde juega la parte de opinión y comunicación. Perfecto. Y es que el estado de opinión acepte y convalide que esté en esos gobiernos. Yo no creo, por ejemplo, que en esta coyuntura que vive América Latina haya posibilidad, con excepción de El Salvador, que haya posibilidad de reelecciones en América Latina. En América Latina. Ahorita no. Es muy difícil. Ahorita el péndulo se aceleró. Se aceleró. O sea, probamos los teflones se acaban rápidamente. Claro. O sea, en 4 meses ya los presidentes que entran ya le están debiendo a la gente porque no han solucionado, porque la gente quiere que entre y le solucione directamente su problema. Y el problema es de hace unos 50, 60, 100. Y que se agudizó con la pandemia. Y se agudizó con la pandemia, sí, se quebró todo. Doctor Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hasta la próxima. A ustedes, muchísimas gracias. Ni más faltaba, compañero, ¿nos quedó todo claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Hay un último minuto, mi querido Duber? ¿Lo esperamos? José, lo que está pasando es que se presenta en este momento un incendio y no estamos muy lejos de la sede de Cosmovisión. No me diga. Acá atrás, en las bodegas de la empresa conocida como Vélez. Desde allí, pues el Cuerpo de Bomberos de la ciudad anunció que pues varias máquinas están atendiendo el bombero, ya están pues controlado el fuego, por fortuna, pero si quiere escuchemos lo que nos dicen en ese reporte inicial por parte de los bomberos de Medellín. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín está atendiendo un conato de incendio en el consorcio de obras por la parte de atrás de las bodegas de Vélez. El conato fue atendido por 2 tripulaciones, 2 móviles y 10 unidades. Ya se atendió el conato
fue controlado y confinado y en este momento está en proceso de remoción y enfriamiento. No se presentaron lesionados en este incendio. Bueno, y nuestro amigo José Gil está muy pendiente de las declaraciones de Gustavo Petro. Despida al doctor Néstor como usted lo quiere despedir, José. Sí, porque mire, el presidente Petro está en Venezuela, recordemos, con Nicolás Maduro. Sí. Y mire, parte de la declaración es muy acorde al tema que hablábamos con el profesor Néstor. Vea lo que dice el presidente Gustavo Petro del papel que se va a jugar o que está jugando en este momento Latinoamérica. Por favor. Es América Latina la que hoy es un faro de la democracia mundial. Antaño, Bolívar quizás es un ejemplo de eso. Seguimos ideas, tradujimos a la luz de la vela las palabras del francés con un diccionario para encontrar lo que eran las nuevas teorías democráticas y nos levantamos en armas en ese entonces y ganamos, pero no aplicamos las teorías. Hoy no seguimos, hoy no hay nada que seguir. Nada en el mundo nos está diciendo, tradúzcanme con el esfuerzo de la luz de las velas o de las luces hoy LED. Ahora nos toca a nosotros. Hoy, en cierta forma, vamos solitarios, pero podemos ser una antorcha, un faro, si queremos. Y creo que nos corresponde el turno de ser faro. Y en esa medida, integrarnos, ubicar los cauces de la democracia, vincularnos al pueblo sin el cual nada es posible y poder alumbrar. Claramente el presidente Petro lo dice, Latinoamérica es en este momento casi que el faro mundial de las democracias. De hecho, antes de la intervención, en la intervención manifiesta que, por ejemplo, que Italia está otra vez buscando llegar a lo de Mussolini y demás. ¿Qué opina usted, profesor, de esta declaración conjunta del presidente Petro? Para nosotros, como Colombia, obviando que el señor Maduro montó una dictadura ya, una cosa autoritaria, yo creo que era necesario establecer relaciones con ese país. O sea, es como hermanitos siameses, que así usted no lo quiera. Así no lo queramos, tenemos que estar literalmente juntos, vamos a estar juntos toda la vida. Sí. Entonces, eso había que hacerlo. Sí. Establecerlo por el factor humano, por el factor económico, por el factor social, por todo. Había que hacerlo. Ya lo otro yo no sé hasta cuándo, ahí Petro, hasta cuándo puede manejar el problema venezolano. Ajá. Y el problema de un gobierno autoritario que yo no sé hasta qué querrá. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el interés de Maduro en establecer? Para mí, Maduro quiere que Petro le abra las llaves de la comunidad internacional porque están cerradas. Y puede ser una buena vía. Y puede ser viable. Y para Colombia, pues la negociación con el ELN, abrir mercados nuevamente. Yo creo que hay una complementariedad ahí. De reciprocidad, sí, que es lo que se puede esperar. Yo esperaría por ese lado. Cuando dice del faro, pues yo lo vería más de que en realidad América Latina democráticamente está en los niveles más bajos de democracia, una baja institucionalidad, pero América Latina sí es una despensa en estos momentos de indefensión, de necesidad literal de comida del mundo y de energía en el mundo. América Latina, si se organiza, puede convertirse en eso. Puede convertirse en una despensa, una nevera, si lo quieren ver. Pareciera que desde la academia está muy claro que podemos ser esa despensa alimentaria para el resto del mundo, si así nos lo propusiéramos. Pero desde el sector político no se hace un eco de eso tan fuerte. ¿Es posible que ahora con estos nuevos faros de luz democráticos se pueda entender eso? Andrea, por lo menos hay una intención política. De ahí a que se cumpla tendremos que ver, o sea, ya por lo menos volver a establecer relaciones con Venezuela, para mí es muy importante en estos momentos. De hecho, el mercado siguió fluyendo por la trocha, nunca se paró. Nunca se paró. Y vamos no a esperar que llegue Brasil. De ahí en adelante, no pagó impuestos. Claro. Doctor, mire, ya nos cogió la noche. Sí, yo sé que los muchachos están hablando ya que nos quedan un par de cosas. Y cuando usted habla de intenciones, yo le voy a hacer el cambio de frente. Usted tiene cara de ser hincha Nacional. No, soy hincha de la América. Ah, pues María, está de celebración. Está de celebración, está bien. Los aporreados somos Andrea y José Gil. Y yo le hago el cambio de frente. Me viene el América, tiene faro con el América para diciembre. Y yo se lo digo porque... Tiene cara de celebrar bastante. Sí, claro, y se lo digo porque con Claro damos la noticia de Atlético Nacional, que ya confirmó qué jugadores no siguen para el proyecto que en el papel tiene Pablo Autori.
La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Claro. Llévalo en Triple Play y además recibe 200 megas y paga solo 150 megas comprando todo Claro. Alexander Mejía, Daniel Felipe Mantilla y Andrés Rifle Andrade no continuarán con el Club Atlético Nacional. Lo acabó de confirmar en horas de la tarde el cuadro verdolaga y comienza el éxodo verdolaga. El proyecto no sabemos hasta cuándo durará. Con esta imagen los despide, los tres levantando el título. Se va el Capi, se va Mejía, se va Andrade, se va Mantilla. Digo Capi, Mejía, porque naturalmente es el capitán emocional de la institución. Compañeros, 6 y 27 José, minutos. Es que la estocada, independiente de que lo que pudieran tener en la cabeza las directivas, la estacada o la estocada mejor con Mantilla, fue el tiro libre con el que clasificó equipo. Hace un mes ya sabía Daniel Mantilla que no continuaba con Atlético Nacional. Peor si es así, porque si hace un mes sabía, entonces con mayor razón fue que se abrió la barrera. Por eso, don Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos. Compañeros, hacemos una pequeña microcápsula con Mallorca y nos vemos Dios mediante el día de mañana con más Nos Cogió la Noche. Chao, chao. En Mallorca Megaplaza ya se siente la Navidad y en Inconcept también se siente y se vive porque aquí hay una cantidad de cosas hermosísimas. Los saludo desde Inconcept, la tienda que está ubicada en el piso 3 de la etapa 1, porque me vine, después de ver todas estas maravillas, a hablar con Magda, que me va a contar todo lo que encontramos acá. ¿Qué más, Magda? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, bienvenido a nuestra tienda. Muchísimas gracias. Bueno, Magda, lo primero que debo decir es que la Navidad tiene muchos elementos, ¿cierto? Y esta tienda sí que los tiene todos, pero vámonos por partes. Yo veo que hay árboles, hay pesebres, hay animalitos, hay bolitas, hay de todo. En temas de árboles, ¿qué encontramos en Inconcept? Bueno, Ricardo, te acuerdo que somos pioneros en la Navidad. Ok. Llevamos en Mallorca 15 años. Sí, Dios mío, eso ya es mucho tiempo, qué bueno. Dándole a todos nuestros clientes lo mejor. Claro que la mejor tecnología, tenemos árboles de Navidad desde 1,80 hasta 3 metros. 1,80 hasta 3 metros. Ok, en temas de tendencias, hoy en día, ¿qué llevan los árboles? Bueno, siempre va a ser algo diferente con nosotros porque nosotros traemos tendencias, colores, texturas, que eso es lo que buscan nuestros clientes. Claro, o sea, es decir, encontramos desde el clásico, desde el árbol clásico que viene desde el tradicional hasta colores que realmente se han venido quedando en nuestra tendencia y en nuestra tienda. Ok, que es el dorado, que es el blanco. El rosa, el verde menta, el verde manzana, el burgundí, que es un tono avinado. Ok, o sea que si uno viene en Inconcept y está buscando un árbol, generalmente lo que recibe es una asesoría de qué tipo de árbol, qué espacio tengo en mi casa, dónde lo quiero, y aquí lo encontramos todo. Trabajamos muy personalizado. Ah, bueno. Que eso es lo importante, que en nuestra tienda encuentran un paso uno a uno, desde cómo arma su árbol hasta cómo lo finaliza. Claro, total. Y si hablamos de árbol, también hablemos de casa, porque es que no solamente el árbol que está en la esquina, que está bien bonito, sino, por ejemplo, el pesebre, que es tan tradicional. Aquí veo muchos pesebres. ¿Qué tipos de pesebres encontramos? Bueno, normalmente vas a encontrar el bíblico. Es un pesebre que cada año se trae porque tenemos muchos clientes que son pesebristas, entonces ellos buscan el bíblico. Pero tenemos también los de tendencia y moda que cambian las texturas y los colores. Ok, perfecto. Además de tamaños, veo unos muy chiquiticos que puede uno tener en una repisita, como también unos muy grandes que puede tener un espacio de la sala o algo. Perfecto. En temas de animalitos, veo que también la tendencia están zorros, osos, bueno, hay una cantidad de animalitos. Hay muchos. ¿Tienen muchos animalitos? ¿De qué tipo? ¿En qué tipo de material? Bueno, nuestros animales son más que todo en texturas de capacho, felpa, tela. Ellos hacen de que en nuestras tendencias se anime más, o sea, tenga un árbol como tendencia a la familia. Nuestros árboles todos son formados y hechos como si formáramos una manada, una familia. Ok, qué bonito. Mejor dicho, mire, es que aquí yo me podría quedar con Magda hablando de Navidad, todo lo que ustedes quieran. Papás Noel, trineos, una cantidad de decoración hermosísimos. Ustedes ya lo saben, una invitación a todos para que vengan a Inconcept y armen su Navidad, por favor. Claro que sí. Los invito a todos a que nos visiten nuestra tienda aquí en Mallorca, en el tercer piso, local 3192. Se lo juro, aquí van a encontrar todo lo que necesitan para Navidad. Sigan ustedes con mucho más de Te Veo Mallorca.